análisis de la violencia de género, mediática y digital del Consejo Ciudadano, tenemos diferentes programas. Uno de ellos es el Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres. Pero, ¿qué es la violencia digital? Según la APC, es todo acto de violencia por razón de género cometido con la asistencia en parte o en su totalidad del uso de las TIC, teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, o agravado por estas, dirigido contra una mujer o que la afecta en forma desproporcionada. ¿Qué hacemos? Investigamos la violencia digital contra las mujeres en Puebla para encontrar formas de prevenirla. También realizamos talleres para informar a la ciudadanía, sensibilizar a autoridades e instituciones. Asimismo, brindamos asesoría a las víctimas que nos contactan y estamos desarrollando una campaña informativa para que las mujeres jóvenes sepan qué hacer en caso de ser objeto de vivir violencia digital. Contáctanos a través de las redes sociales del Consejo o llámanos a la línea ciudadana 222-3099-099. Todas y todos tenemos derecho a una vida libre de violencia en cualquiera de sus formas. Si necesitas ayuda, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, estamos para apoyarte y orientarte. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan al webinar ¿Qué es la explotación laboral y cómo afecta a las mujeres? El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla ha organizado este webinar en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se ha establecido para tomar conciencia de la situación de las víctimas de trata de personas y para promover y proteger sus derechos. El Consejo ha abordado el tema de la trata de personas a través del programa de análisis para la incidencia en violencia feminicida, en el cual hemos realizado un seguimiento hemerográfico de este tema y publicado un informe sobre la situación en nuestro estado en 2019. En esta ocasión nos acompañan para ampliar el conocimiento sobre la temática nuestras panelistas, Patricia Carmona, de la Organización Internacional para las Migraciones, y Mónica Salazar, de Dignificando el Trabajo AC, para hablar de manera particular sobre la explotación laboral y cómo afecta a las mujeres. Y es que justamente uno de los aspectos que han llamado nuestra atención es la dificultad para encontrar información sistematizada, actualizada y amplia sobre el fenómeno de la trata de personas en general y de manera específica sobre algunos tipos de explotación, tanto a nivel nacional como a nivel local. Me permito presentarlas, primero a Patricia Carmona. Ella es maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México. Ha trabajado en la defensa de los derechos humanos desde las agendas de igualdad de género, trata de personas y trabajos forzados y niñez. Es autora de varias publicaciones y artículos al respecto y ha coordinado proyectos de impacto local y nacional en estos temas. A su vez, ha desarrollado trabajo en el campo de la visibilización y sensibilización en derechos humanos con periodistas, funcionariado público y sociedad civil en conferencias y talleres en México y en el extranjero. Actualmente se desempeña como gerente programática de Iniciativa Arropa, un esfuerzo de Fundación Avina para fortalecer el ecosistema de defensa de derechos laborales con el fin de incidir en los marcos normativos y en las prácticas empresarias de la industria de la indumentaria en México, aportando de esta manera a la generación de modelos de negocio que consagren la justicia y la dignidad humana como pilares del futuro del trabajo. Gracias por acompañarnos esta tarde, Patricia. Gracias por la invitación. Y me permito presentar ahora a Mónica Salazar. Ella es maestra en Derecho por la Universidad de Melbourne, en Australia, y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una trayectoria de más de 20 años en el ámbito de derechos humanos y trata de personas. Coordinó por 8 años la primera red mexicana contra la trata de personas y ha colaborado como consultora con diversas instancias nacionales e internacionales, entre las que destacan
Rights for Change, Polaris Project, Hispanics in Philanthropy, Pan American Development Foundation y la Organización Internacional para las Migraciones. Gracias por acompañarnos, Mónica. Un gusto, gracias por la invitación, Tonali. Y bueno, antes de hacerles unas preguntas que nos van a permitir justamente ampliar nuestro conocimiento sobre esta temática, me gustaría contextualizar de manera breve de qué es lo que vamos a hablar. Algunos estudios justamente sobre la trata de personas en México coinciden en la falta de profundización sobre este fenómeno y, como ya lo mencionaba, en la falta de datos sistematizados, desglosados y sobre todo actualizados sobre diversas formas de explotación. También coinciden en que suele ser confuso de qué hablamos cuando nos referimos o escuchamos hablar sobre la trata de personas. En este sentido, pues es importante decir que la trata de personas es una violación grave a los derechos humanos y también en nuestro país está considerado como un delito. El Protocolo de Palermo, que es uno de los instrumentos de derechos humanos más importantes en la materia, define la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas mediante la amenaza o el uso de la fuerza y otras formas de coerción, o bien del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad para obtener el consentimiento de una persona o de varias personas con fines de explotación. La explotación incluye, entre otras, la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud y otras prácticas similares, así como la servidumbre y la extracción de órganos. Como lo comentaba, en nuestro país la trata de personas es considerado un delito grave y está sancionado en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos. En esta ley podemos encontrar enunciadas 11 formas de explotación, entre las que se encuentran las ya mencionadas. Algunas cifras y datos que vale la pena retomar para iniciar esta plática es que, de acuerdo con el Reporte Global sobre Trata de Personas 2020, publicado recientemente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a nivel mundial la trata de personas afecta principalmente a niñas y mujeres, que representan el 65% de las víctimas identificadas. La principal finalidad de la explotación sigue siendo la explotación sexual con el 50% de los casos y pues este reporte nos indica que el 38% de los casos identificados fueron con fines de trabajo forzado, siendo los sectores de mayor ocurrencia el trabajo doméstico, la construcción, la agricultura, la minería, el sector textil y los trabajos informales. En lo que respecta a nuestro país, con datos presentados en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se sabe que el 85% de las víctimas identificadas son niñas y mujeres, el 70% de las víctimas lo fueron con fines de explotación sexual y la segunda finalidad identificada fue la explotación en el ámbito laboral con el 17%. De acuerdo con este diagnóstico, también hay una falta importante de datos sobre las poblaciones en mayor riesgo, porque no hay datos suficientes o a veces son nulos con respecto al origen y la identidad étnica de las personas, si pertenecen a la comunidad LGBT+, si son personas que viven con alguna discapacidad, cuál es su situación migratoria o también si están en alguna situación de vulnerabilidad, como vivir en situación de calle, entre otros aspectos. Ya de manera como más en el contexto local, pues sabemos que Puebla ha sido identificada como una de las principales entidades de origen de las víctimas de trata de personas y también donde se identifican de manera sistemática o año con año víctimas de este delito. Nosotras en el Consejo Ciudadano hemos realizado un registro hemerográfico de trata de personas para conocer cuál es la situación de este fenómeno en Puebla en el 2019 y los casos de trata que identificamos a través de notas informativas se relacionaban en un 42% con la explotación sexual, en un 13% con la explotación laboral y en un 8% con la mendicidad forzosa. En cuanto al sexo de las víctimas de explotación laboral de manera específica, logramos identificar que 31% son mujeres, 67% son hombres. De las víctimas específicamente de trabajo o servicios forzados, el 33% son mujeres y 67% son hombres. Y respecto a las víctimas identificadas por mendicidad forzosa, 67%
también son mujeres, 33% hombres, y destacando que todas las víctimas identificadas en este aspecto fueron menores de edad. Entonces, una vez teniendo como este contexto muy general de nuestra temática, me gustaría hacerles unas preguntas que hemos elaborado para que nos ayuden justamente a ahondar en la temática de la explotación laboral, comprender cuál es el impacto que tiene en la vida de las personas, específicamente de las mujeres, y finalmente, pues, qué acciones podemos realizar, digamos, en conjunto para su prevención. Entonces, en este sentido, la primera pregunta sería justamente de qué manera podemos caracterizar o de qué manera podemos identificar o de la trata de personas específicamente con fines de explotación laboral. Entonces, quien guste tomar la palabra primero, adelante. Mónica. Muchas gracias. Gran introducción y empezamos a ver varias cosas que por años han resultado interesantísimas y que lamentablemente en recientes fechas es cuando empiezan a tomar relevancia. La trata de personas con fines de trabajo forzoso, y me voy a empezar a referir a los conceptos porque me parece importante y voy a tratar de esclarecer un par de cosas que conceptualmente resultan de interés y resultan necesarias. Uno es, en México hablamos de trata de personas con fines de explotación laboral, porque dentro del artículo 10 de la Ley General se establece que se entenderá por explotación y hace un desglose de estas 11 modalidades que tuviste bien mencionar. Sin embargo, en el párrafo introductorio de ese artículo establece lo que se entenderá por trata de personas. Y voy a iniciar por aquí porque la trata de personas es un paso previo a la explotación. Es decir, la trata de personas tiene sus propios elementos para que se configure. Dentro de sus elementos, uno es la explotación. Y entonces, si no encontramos la explotación, encontraríamos una tentativa de trata, por ejemplo. Pero lo que el propio protocolo de Palermo establece como definición es que hay 3 elementos. 1, ¿qué voy a hacer para asirme de esa persona? 2, ¿qué voy a hacer para someter a esa persona? Y 3, ¿qué tipo o modalidad de explotación es a la que voy a someter a esa persona? Cuando el artículo 10 de la ley establece por explotación y empieza a desplegar estos tipos penales, es cuando nos encontramos con explotación laboral, trabajo forzado y mendicidad, servidumbre, etcétera, ¿no? Entre otras que también están vinculadas todas las modalidades sexuales. Lo que sucede con esto es que empieza a haber una confusión entre una cosa y la otra y se vuelve sumamente complejo poder limitarles. Entonces, ¿qué es la trata de personas con fines de trabajo forzoso desde el protocolo de Palermo? Son estos 3 elementos. ¿Qué voy a hacer? Llevarme a la persona de una comunidad a otra. Por ejemplo, la voy a llevar a otro país, la voy a privar de la libertad, la voy a engañar, le voy a ofrecer una falsa oferta laboral. ¿Qué voy a hacer para someterle? Es decir, le voy a violentar, le voy a amenazar, le voy a amedrentar, golpear, ejercer violencia, etcétera. Y la finalidad, desde el protocolo de Palermo se establecía como actividades y servicios forzosos. ¿Por qué? ¿Por qué forzosos? Porque media la involuntariedad de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sumamos la involuntariedad y el sometimiento, tenemos una configuración distinta a cuando solamente media un engaño. Voy a poner un ejemplo muy básico. No es lo mismo que nosotros nos contratemos en un espacio laboral en el cual las condiciones laborales de la oferta son un poco juguetonas, va a ser la palabra. ¿Por qué? Porque la media social no establece estas ofertas laborales tácitas, libres, claras. Es decir, dentro de la construcción laboral en este país, todos sabemos a qué hora entramos, pero no sabemos a qué hora salimos. Y eso no necesariamente configura un pago de horas extras, por ejemplo. Entonces, lo que se va haciendo en la trata de personas no es ese escenario, es violentar a tal grado la esfera de la persona para que esta propia persona no pueda repeler la acción y se encuentre en un estado mayor de gravedad de explotación, configurado con el sometimiento y la forma del reclutamiento o el enganche. Si me explico en esa fase, es que la explotación en sí tendría que estar configurada con los otros 2 elementos. Y es lo que distingue de una condición precaria laboral a una situación de trata, ¿ok? ¿Por qué trabajo forzoso? Pues porque no media la voluntariedad, no puedes repeler la acción. Hay una tercera persona o un grupo de personas que te están forzando a permanecer en ese espacio realizando la actividad. Y esta actividad puede ser tan variada como nos dé la imaginación. Puede ser para actividades lúdicas, para actividades agrícolas, para actividades
sexuales, para actividades en la propia industria textil, por ejemplo, etcétera. Entonces, lo que se va desconfigurando es eso. ¿Qué sucede en fechas recientes? Que empezamos a identificar que no solamente la trata de personas es con fines sexuales, es que hay un gran porcentaje de personas que están transversalizadas en esta falsa adopción de la precarización laboral y de la normalización de estas condiciones, que ha sido muy difícil por décadas poder identificarles. Entonces, lo que ahora se está observando es que no es solamente estas condiciones precarias las que llevan a las personas a estar en una situación de inconformidad laboral, sino que sí media algún tipo de estrategia para retenerles en esa condición. Y eso es lo que caracterizaría una situación de trata, a distinción de una situación de precarización laboral en donde haya un incumplimiento de lo que normalmente conocemos como nuestros derechos laborales establecidos en la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, parte de estos dos supuestos. ¿Qué más características hay? Y hay como algunas características puntuales. Uno, no hay una libertad de renuncia. Es decir, tú puedes renunciar, pero realmente no te puedes ir de ese lugar. Hay una retención. Hay una retención por alguno de los medios que enuncia y que acabas de mencionar dentro de la explicación de qué es trata de personas desde la concepción internacional. Dos, puede haber un salario o un pago, pero no es proporcional a la actividad desempeñada. Es decir, normalmente las personas que están en una situación de trabajo forzoso van a trabajar muchísimo más, en condiciones muchísimo más de obligatoriedad que en un ambiente normal, vamos a llamarle así, aunque la entrecomillemos. Tres, no hay una libertad de decisión dentro del espacio, no hay una libertad de decisión ni de qué voy a hacer con ese sueldo, por ejemplo, o con ese ingreso, ni si puedo tomar horas de descanso, si puedo tomar mis alimentos, si tengo la libertad de ir al baño, etcétera. Entonces, eso empieza a crear un ambiente y un contexto completamente distinto al de una situación de precarización en condiciones laborales. Y cuatro, que es el más complejo de identificar, porque creo que es el más sutil, tiene que ver con endeudamientos, tiene que ver con cobros indebidos para la realización de la actividad, tiene que ver con sobrecargos por renta de equipo necesario para realizar la actividad, entonces con falso endeudamiento, con, por ejemplo, tiendas de raya, espacios en donde se te ofrece un servicio a un costo muy elevado, etcétera. Entonces, hay ciertas características que poco a poco, cuando se va entendiendo el contexto, se van identificando. Muchas gracias, Mónica. Adelante, Patricia. Gracias, Tonali. Sí, un poco sumando a lo que ya mi colega Mónica explicó de gran manera, pienso que sí es necesario abundar entre lo que en la concepción popular se entiende como explotación, porque ahí entran un montón de situaciones y sobre todo, a mí lo que me parece importante es, si no entendemos los límites de la explotación, los límites de la trata, tampoco sabemos qué puerta tocar cuando esté sucediendo una situación, ¿no? No es lo mismo tener una violación de tus derechos laborales, en cuyo caso, pues, no irías directamente a una fiscalía, ¿no? Hay otros pasos que pueden resolver mejor tu problemática. Entonces, mucho se habla incluso en la cultura popular. Además, este es un gran momento porque me parece que en algunos espacios, a pesar de que se observa temas de defensa de derechos laborales como algo muy del pasado, hay un resurgimiento por esa conquista de derechos en muchos espacios. Yo veo espacios como TikTok en los que se habla de la Ley Federal de Trabajo cuando es algo pues que a lo mejor no estaba en el panorama de los chicos, chicas que consumen en estos medios, ¿no? Pero hablar de explotación de repente nos deja una ambigüedad que o sea, no solamente causa una confusión, sino esa confusión tiene un costo en lo que los caminos que las víctimas pueden asumir para que al final tengan sus derechos restituidos, que ese es el asunto principal, ¿no?
Ya, listo, cambio. Es mi primer foro en la pandemia, entonces este asunto de las cámaras está muy interesante. Sí, muchas gracias, Patricia. Pues justamente con esto que tú comentas de lo que entendemos, digamos, esta percepción muy común de lo que es la explotación laboral, y justamente por lo que mencionaba al principio, a medida que más tengamos posibilidad de identificar o reconocer de manera digamos, quizá de manera aventurada, muy puntual, porque entiendo son fenómenos muy complejos que están interrelacionados, pues sí, algunas características o cómo podríamos las personas en nuestra vida cotidiana identificar exactamente qué es la explotación laboral, por supuesto tomando en cuenta esto que ya ustedes han comentado, que tiene que ver sí con el contexto, que tiene que ver con una serie de características, pero que nos pudieran servir a todas las personas para identificar en qué momento estamos siendo probablemente o estamos en una situación de explotación laboral, o incluso cuando estamos atestiguando una situación de explotación laboral, porque justamente esto que ustedes mencionan es importante saber conocer los límites en la medida de lo posible, por supuesto, de estos fenómenos que son complejos. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿cómo podemos identificar la explotación laboral? Ay, perdón, antes de este tema, porque creo que va a ser importante, una de las cuestiones que tenemos que problematizar, que tal vez no sucedan en otros contextos en donde se habla de trata de personas o de explotación laboral, es que México tiene un contexto grandísimo de trabajo informal. Y entonces ahí, digamos, tenemos una limitante en lo que podemos observar, en lo que podemos medir, porque pues aunque lo podamos percibir con nuestros ojos, en nuestro vivir la vida, digamos, cuando vemos en la calle, incluso en relaciones de trabajo que tengamos de manera informal, pienso que ese es un tema que también incrementa muchísimo la vulnerabilidad a tanto la explotación, al trabajo atípico, pero también para la trata. Entonces, pienso que tendríamos también que estar viendo no solamente, digamos, cuáles son los signos, sino los signos en un contexto como el nuestro, en el que cada 6 de 10 trabajadores y trabajadoras pues están en este mercado informal. Ahora sí, perdón, creo que te robé la palabra, Moni. Listo, cambio. Gracias, Pati. No, creo que hay dos cosas aquí que tendríamos que retomar. Uno, detectar e identificar no son sinónimos dentro de estos temas. Identificar una situación implica una entrevista a profundidad, implica contextualizarnos dentro de lo vivido por esta persona que enfrentó y sufrió de trata. Entonces, eso implica tener una expertise desde la persona que está realizando la entrevista hasta el poder saber y acomodar en estos tres momentos qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? Y por qué se vuelve importante. Detectar parte mucho de la propia intuición, parte mucho de esta sensación que no nos checa y que aquí hay algo extraño. Y antes cuando hablábamos de trata y buscábamos que se identificara con fines de trabajo, era el decirle a la gente, si es una propuesta de trabajo, demasiado buena duda. ¿Por qué? Porque si no es una propuesta de trabajo contextualizada al territorio en donde estás, duda. Porque entonces hay sospechas y haz caso de esa intuición que todas y todos tenemos. Dos, cuando hay una retención de documentos de identidad, cuando hay una retención o una solicitud de endeudamiento antes de iniciar la prestación, duda, corre de ahí. ¿Por qué? Porque son las formas sutiles de inicio en las cuales van sometiendo a las personas y en las cuales van privándole a esta persona de poder en determinado momento repeler la acción. Cuando empiezan las amenazas sutiles, cuando empieza el amedrentamiento, cuando empiezan estas sensaciones y situaciones que normalmente por la propia necesidad
que todas y todos enfrentamos al contratarnos en un lugar, empezamos a ser muy permisivas. Y entonces ahí es cuando esta intuición se va opacando y se va callando. Y entonces empiezas a justificar ciertas cosas. No quiere decir que tampoco seas una persona que se va a contratar en un lugar ideal, imposible de encontrar. No, quiere decir que escuchemos esa intuición y esa voz. ¿Por qué? Porque la trata de personas con fines laborales o fines dentro del trabajo forzoso empieza en una etapa muy sutil y muy difícil de percibir. ¿Por qué? Porque vamos a entenderlo como yo tengo una necesidad y estoy buscando cubrir esa necesidad. Y para cubrir esa necesidad partimos de voy a buscar un empleo. Y si voy a buscar un empleo o voy a contratarme en un espacio, uno está actuando de buena fe para cubrir esa necesidad que tiene, pero no estás logrando todavía dimensionar las intenciones de la persona o persona moral que tienes enfrente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que normalmente debes de tener información muy concreta, es decir, todas y todos acá hemos llenado una solicitud de empleo alguna vez, todas y todos acá hemos llevado la solicitud de empleo a algún lugar y espero que algunas y algunos de los que estamos acá hayamos recogido esa solicitud y esos datos personales y no nos quedamos en el lugar de trabajo, porque si no estamos ofertando nuestra información personal, simple, y automáticamente el riesgo incrementa, porque sería información que tú en la calle no darías. Tú la estás dando y otorgando en un acto de buena fe para obtener un beneficio. Entonces, cuando esa información empieza a ser mal usada, es cuando tienes que empezar a hacer caso de esa voz interna que todas y todos tenemos. 2, cuando empiezan a ofertarte algo distinto a lo que estaba en una propuesta inicial, la necesidad va a seguir presente, pero ahí es el momento en el que tiene que entrar otra vez esta intuición a decir, a ver, esto ya no es lo que habíamos acordado desde un principio. Y normalmente estos momentos son muy sutiles. Cuando empieza el segundo elemento de la trata, que es el sometimiento, es mucho más violento, es mucho más agresivo, es mucho más puntual y empiezas a identificar otras situaciones, pero lamentablemente cuando estás en esta etapa es cuando empieza a prohibirse de moverte de ese lugar, es cuando ya no hay una facilidad de poder cambiar de espacio, es cuando ya no puedes resistir el hecho con tanta facilidad. Y una vez que llegas al tercer elemento, que es la explotación, es sumamente difícil, es casi imposible, a menos de que se realice una acción y haya una detección. Es decir, hay un sospechosismo de un tercero que diga esto está rarísimo, y esta persona que trabaja en esta casa, por ejemplo, o esta persona que presta un servicio de jardinería, o esta persona que es nana de estos niños en este domicilio, o esta persona que trabaja en esta industria, en la construcción, empiezas a notar que no está dentro de una esfera y una relación laboral normal. Y ahí es cuando entra otra vez esta intuición y tendrías que llamar al consejo o llamar a una línea de ayuda y decir, no sé si es, pero aquí hay cosas muy extrañas que no me cuadran. Y esa intuición, todas y todos la tenemos de nacimiento. Entonces, el profundizar en una entrevista es lo que te va a determinar endeudamiento, privación de la libertad, algún tipo de amenaza, algún tipo de restricción en otro sentido, pero eso ya implica una segunda fase y ya implica que haya alguien que está recibiendo esa información que tenga la capacidad de segmentarla para establecer este proceso. Entonces, ¿cómo podemos identificar una situación? Dejémoslo hacia personas que tienen un entrenamiento un poco más profundo. ¿Cómo podemos detectar? Ese es un trabajo de la ciudadanía y ese es un trabajo de realmente querer observar qué está pasando, cuáles son las condiciones laborales de la persona que limpia los hoteles en los que me hospedo, cuáles son las condiciones laborales de las personas que están prestando un servicio en un restaurante en el que yo me estoy alimentando. Estoy viendo algún tipo de grado de violencia que se ejerce en contra de estas personas, estoy viendo que pueden opinar de ciertas cosas, pero de otras no. Hay ciertos rasgos y ciertos elementos que como ciudadanía, cuando realmente queremos observar un poco más allá, los vamos a identificar. Los vamos a identificar porque brincan de esa normalidad. ¿Sí? Muchas gracias, Mónica. Sí, perdón, no, creo que eso es un problema. Lo que dijo Mónica es muy importante porque además vivimos en un contexto de profunda apatía e indolencia hacia las demás personas, en el que muchas veces no vemos situaciones que podrían ser obvias justamente por tener la preocupación de casi lo que vemos en el espejo y un poquito más hacia allá. Entonces,
Esto pasa, pienso yo, no solamente por la intuición, sino también por el trabajo que hacen muchas organizaciones por fortalecer el tejido social, porque la otra persona sea una persona que te importe aunque no tengas una relación directa con ella. Entonces eso también se vuelve muy importante en el momento de la detección, y más ahora con el contexto de COVID, que todas las situaciones que teníamos, pues obviamente se van a agravar porque la situación económica es mucho más precaria, ¿no? Entonces, también que sea tal vez un llamado a quienes nos están viendo para tener ese acto de empatía que puede resultar en que al hacer una llamada, por ejemplo, al consejo, resulte que en efecto se trata de una víctima de trata y esta persona pueda haber restituido sus derechos, ¿no? Ahora cambio. Sí, muchas gracias. Y justamente la intención de estos espacios es poder acercar información más precisa también para que al momento de detectar, como bien nos dice Mónica, pues podamos también actuar en consecuencia. Otra pregunta que nos gustaría hacerles es ¿cuáles son las formas en las que se presenta este fenómeno particularmente hacia o con las mujeres? Porque como les comentábamos, el informe hemerográfico, sabemos que tiene pues sus limitaciones hacerse de información a través de esta metodología, y pues justamente eso nos deja de pronto con un hueco del poder identificar, como mencionábamos, hay como algunos sectores en los que es más frecuente este fenómeno, pero también habrá algunos otros que no nos resultan como tan familiares, y cada uno tiene también su propia dinámica. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuáles son las formas en que se explota laboralmente a las mujeres? No sé cuál de las dos ¿Quieres quisiera. iniciar, Pati? No, dale, Moni. Yo sí. Es que es raro esto en las cámaras. Sí, es chistoso. A ver, creo que lo que mencionaban ustedes, y me parece interesantísimo que hayan hecho este trabajo en el 2019, 2020, y que lo inicien y lo empiecen o sea, lo mantengan como una actividad permanente, va a ser muy interesante, porque yo creo que el tema de trata de personas está muy sustentado también en muchos mitos y en muchas cosas que cuando tratamos de tener datos que nos ayude a confirmarlo, pero no nada más para eso, para desarrollar actividades preventivas desde los núcleos y desde este tipo de sistemas y poder realmente quebrarlos para beneficiar a las personas, es donde se puede saber que mucha de esta información pues no tiene una comprobación como estadística o como en carpetas de investigación. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros desde Dignificando? Hay muchas personas que, como lo mencionabas, hay una tendencia desde hace 2, 3 años, puedo citar más o menos 2018 a la fecha, para el incremento de evidencias sobre la mendicidad forzosa. Y le voy a poner apellido a la mendicidad por dos cosas. Uno, algo que ha sucedido es que el tema de trata de personas, si no se comprende bien, es como un paraguas que de alguna manera ha permitido un número sin fin de violaciones de derechos humanos en aras de realmente encontrar estas víctimas perfectas que no existen. Y la segunda es, en este contexto mexicano tenemos un sinfín de personas que ahora se van a ver muchísimo más impactadas por la propia pandemia, que poco a poco se han quedado en un espacio en donde la mendicidad, por la propia exclusión social y la pobreza, ha sido su modo y sustento. Y ya tenemos gentes o generaciones, mejor dicho, de familias que han encontrado su sustento en esto y que no necesariamente es una situación de trata. Y quiero empezar por ahí. La mendicidad es un tema en donde hay muchísimas mujeres y muchísimas niñas, niños y adolescentes que en muchos de los casos tienen nexos o vínculos consanguíneos con estas personas, y es un núcleo familiar viviendo en calle y viviendo en una situación de mendicidad. Dos, servicios y trabajos domésticos, no nada más empleadas del hogar.
aquí tendríamos que empezar a abrir el abanico de los servicios. En México se habla muy poco de los servicios, se habla muchísimo más de la industrialización y hay una segmentación entre el trabajo típico, atípico, formal e informal, pero cuando nos vamos al área de los servicios, vemos que hay una alberca de cosas que nunca nos hemos cuestionado, que no observamos, que realmente es muy difícil todavía romper esa barrera y tener acceso. Estoy hablando de servicios de limpieza, no nada más de casa, estoy hablando de industrias, estoy hablando de hoteles, zonas turísticas, vaya, espacios públicos. Estamos hablando también de otros escenarios como la construcción, como la pesca, que hay muy poca información al respecto, espacios como el propio trabajo dentro de las industrias de la maquila, en donde también las condiciones empiezan a cada vez desdibujarse más y más esa línea que segmenta si hay una condición precaria laboral o si hay una condición de trata. Nosotros desde Dignificando estamos haciendo un trabajo regional sobre analizar cómo son estos vínculos familiares, comerciales y mercantiles en la industria del vestido, por ejemplo, y uno de los estados donde estamos trabajando es Puebla, y ha sido súper interesante. ¿Por qué? Porque hay una identificación de los roles de género dentro de las industrias, aunado a la sobrecarga del propio rol que le da la sociedad, pero hay todavía una fractura de medir realmente el impacto que se tiene sobre estas mujeres. Ahora, otra cosa que se vuelve súper interesante actualmente, Tonali, es que dentro de las estadísticas, y lo pudiste haber revisado en el informe que citaste de Naciones Unidas, actualmente este dato de que hay más víctimas mujeres, o mejor dicho, más mujeres identificadas como victimarias para la trata, se vuelve súper interesante. ¿Por qué? Porque si bien todavía hay un número grande de mujeres como víctimas de trata, que actualmente los datos te estén diciendo que hay más mujeres detenidas como tratantes que varones hoy en día, puede hablarnos de un sinfín de cosas, que lo más preocupante es que puede haber una mala identificación de una posible víctima y que esté siendo sancionada como una victimaria. Entonces, hay un parámetro impresionante de las afectaciones que sufren las mujeres. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos salirnos de lo sexual y observarlo hacia lo laboral, todavía no encontramos la construcción de esos parámetros que nos determine cómo segmentar unos derechos laborales no cumplidos a una situación de trata que estaría en el otro extremo. Entonces, las industrias, los escenarios en donde se han identificado hoy en día en México víctimas son impresionantes y muchísimos de ellos sumamente nuevos. Pati. Hablas de algo que a mí me parece muy relevante. Tiene que ver con la reproducción. Parece que las mujeres no escapamos de la lógica del patriarcado bajo ningún concepto, ¿no? Los casos o las industrias o las situaciones en las que las mujeres son víctimas de trata reproducen básicamente lo que se espera socialmente de las mujeres, ¿no? En muchas ocasiones. Eso no quiere decir que haya casos que salgan de este patrón, pero es muy frecuente encontrar mujeres en contextos que tienen que ver con trabajos de cuidados, ya lo comenta Mon, que habla de personas en limpieza, también trabajadoras domésticas, incluso cuidadoras, como tipo au pair, etcétera, ¿no? La propia trata sexual, que eso tiene también que ver con otro estereotipo, distinguiéndolo obviamente del trabajo sexual, y también eso mismo pasa con los hombres. O sea, los hombres también tienen un estereotipo de género que se les exige cumplir, y las maneras en que se ven, digamos, involucrados en el delito como víctimas obedecen igualmente a esta lógica, ¿no? Se espera que el hombre sea proveedor, entonces en muchas situaciones, bajo este mandato, hay migración y se vincula como víctima a la trata. Las industrias, pues son obviamente aquellas que involucran un trabajo físico extenuante, por ejemplo, agricultura, minería. Entonces,
pues en este microcosmos podemos ver que se repiten las desigualdades, y creo que eso nos llama también a tener como un análisis que implique las soluciones, no solamente como desde una caracterización de la víctima, sino también desde la igualdad de género. Cambio. Creo que ahí faltaría mencionar, por ejemplo, la afectación, perdón que te interrumpa rapidísimo, la afectación que están teniendo las mujeres también por una falta de pericia en la identificación. Creo que cada vez vemos más casos en los medios de comunicación en donde se habla de trata con fines de trabajo forzoso para la mendicidad, para la servidumbre, sin que realmente haya un análisis de qué está pasando para que el sistema esté arrojando a estas personas a sufrir estas consecuencias. Y cuando están acompañadas por sus hijas e hijos, hay una doble victimización porque al no analizar y al no entender desde dónde se está vinculando, muchos de estos terminan en averiguaciones previas o en carpetas de investigación, deteniendo a las mujeres, segmentándolas de sus núcleos familiares. Y creo que ahí es en donde hemos cometido un error al identificar mal estas situaciones. Entonces, tampoco las personas que nos escuchan o nos ven crean que la detección es muy, pues, 100% adecuada, porque después viene la identificación, pero tampoco ha resultado como ser tan clara. Es muy complicado que todavía haya una claridad en el término de no criminalizar ciertas cosas en aras de querer erradicar esto, que requiere de elementos específicos para que se configure. Entonces, las mujeres creo que hemos estado en este ir y venir, como dice Patti, dentro del propio contexto y la propia circunstancia por ser mujer, pero en el tema de trata de personas se hace mucho más evidente. Y se hace tan evidente que si lo analizamos desde otra perspectiva, hoy en día la trata de personas con fines de trabajo forzoso estadísticamente está más inclinada a la balanza hacia los varones, y eso, por ende, está rebotando en que tengamos cada vez menos información de cómo afecta a las mujeres. Entonces, creo que ahí también habría algo que revisar. Y pienso, sumando esta idea que pone en la mesa Mon, que uno de los problemas en este tema, obviamente hay una brecha enorme de detección, porque nuestra intuición nos dice que si lo que alcanzamos a ver es esta situación que nos preocupa, lo que no podemos ver es mucho peor. Pero además hay, digamos, una tendencia como a tomar los casos desde un punto de vista de marketing, en el que no hay tanto una distinción de caso por caso, un análisis mucho más preciso, sino si cumples ABC directamente o incluso, digamos, se prohíben ciertas cosas pensando que de esa manera se va a resolver el tema de trata, y desde este punto de vista o desde esta aproximación, lo que sucede es que al final justamente es mucho más fácil criminalizar a una persona que en el mejor de los casos es una persona que no tiene que ver con una situación de trata, pero es muy común que esa persona sea una víctima de trata y sea criminalizada. Entonces, si no se tiene un análisis sesudo caso por caso, si no se tienen herramientas que permitan una identificación fina, si no se tienen coordinación entre las autoridades, es evidente que esta situación que no es deseable se va a seguir perpetuando, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, es justo de las observaciones que también hacíamos al momento de buscar información sobre la trata de personas, digamos, en general, y a lo que nos enfrentamos muchas veces, como bien señalan, es a esta reproducción justamente de los estereotipos y, como comentaba Mónica, justamente caer
de pronto en estos mitos que encasillan a las mujeres como víctimas, además solamente en algunas de las formas de explotación, y a los hombres siempre como victimarios también como en ciertos contextos, pero que no nos permite ampliar justamente la mirada y pues como bien señala Patricia, pues hacer esta detección pues un poco más fina. Y que justamente tenía que ver, por ejemplo, aquí en Puebla, sí es como algo muy común cuando hablamos o se habla en los medios de comunicación justamente de la mendicidad forzosa. Estas situaciones suelen ser muy frecuentes y sobre todo cuando además se detecta que son personas que pertenecen a una comunidad indígena. Y en este sentido también para nosotras es importante, además de tener un enfoque, una perspectiva de género, pues también el enfoque de interseccionalidad, justamente porque, como mencionábamos, hay escasez o nulidad de información acerca de todas aquellas formas de discriminación que pueden confluir en una persona, un conjunto de personas que las hacen más vulnerables a ciertos tipos de violencia y, por supuesto, del tema que nos ocupa hoy, que es la trata de personas y específicamente con fines de trabajo forzoso. Pues finalmente nos gustaría justamente en este contexto tan complejo que sí nos hace falta todavía seguir juntando información, hablando, creando estos espacios justamente para tener un conocimiento más amplio, más preciso, si es que es posible en esta complejidad de esta temática, pues nos gustaría saber también qué podemos hacer desde los distintos sectores justamente para contribuir, ya sea a detectar estos fenómenos o, por ejemplo, tengo entendido que hay también una campaña que está diseñada justamente en Puebla, que involucra también al sector privado, digamos a la iniciativa privada, también en aras de, o con la finalidad justamente de ir viendo de qué manera podemos contribuir a la comprensión en un primer momento, porque es una parte importante, y después a la prevención de este fenómeno que hemos visto a lo largo de esta presentación, que tiene un alto grado de complejidad. Entonces, ¿qué podemos hacer desde los distintos sectores, la sociedad civil, la iniciativa privada? Evidentemente creo que tenemos quizás más claridad de cuáles son las obligaciones por parte del Estado mexicano, pero digamos, para poder ampliar esta mirada, nos gustaría escuchar tus opiniones. Voy. Bueno, ¿voy? Como quieras, vas. Pienso que el primer punto creo que tú lo pusiste en la mesa. Las estrategias para atender este problema necesitan involucrar a todos los sectores. Nosotros ya hemos visto por la experiencia que es importante no solamente, aunque es evidente que se necesita, dirigir acciones de incidencia hacia el gobierno, sino también vemos que hay otros actores, además actores que pueden tener un rol muy relevante. En este sentido, me gustaría mencionar, a mí me anunciaron como participante de la adscrita a la OIM, y eso es porque el año pasado estuve colaborando en el desarrollo de un diagnóstico justamente de las capacidades que tiene tanto gobierno como iniciativa privada de sociedad civil para la asistencia y protección de las víctimas. Entonces, lo que encontramos en este diagnóstico es básicamente que hay mucha oportunidad de hacer cosas en el estado de Puebla, pero también mucha voluntad de los distintos sectores de abordar estos retos. Pienso que hay sectores que tradicionalmente se dedican a estos temas sociales, como puede ser sociedad civil organizada, y hay sectores que pues su involucramiento es un poco más nuevo, como puede ser el sector privado. Creo que hay
la necesidad de tejer estrategias que por un lado fomenten la rendición de cuentas empresarial y que involucren al mismo sector privado en las soluciones que tienen las víctimas, que necesitan las víctimas para la restitución de sus derechos. Vemos principalmente la necesidad que se detectó es, pues, para salir de esta situación de vulnerabilidad, necesitan un empleo. Entonces, ¿quién puede dar estos empleos de buena calidad? Pues ahí se necesita también que el sector privado se involucre. Es claro que, digamos, bajo este esquema de enfoque de derechos humanos, pues la carga o las obligaciones estén, pues, con más claridad localizadas en el Estado. Y pienso que en este sentido, una de las cuestiones que vimos con más importancia, la primera es fortalecer la detección, y ahí entra, pues obviamente, mecanismos de inspección, pero también entra la ciudadanía, justamente desde este comentario que hacía Mon de, pues nosotros somos capaces de ver cuando una situación que no nos parece de todo normal o positiva, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras asumimos ese rol para fomentar por ahí una llamada al consejo y que se active un mecanismo para determinar si esta persona es una víctima de trata con fines de trabajos forzados? Creo que otra de las cuestiones que es necesaria poner en marcha desde el aspecto gubernamental, me imagino que Mona abarcará algunos temas legislativos, yo me refiero más a políticas públicas, es la necesidad de la coordinación interinstitucional. Las dependencias en ocasiones no sienten que esta es una problemática que toca su cancha, a pesar de que hay instituciones, digamos, que forman parte y tienen como misión atender. Me refiero, por ejemplo, en Puebla a la Comisión Interinstitucional. Se cree como que es un asunto fiscalía y ya, ¿no? Y entonces creo que uno de los retos es ver desde mi quehacer cómo puedo yo contribuir a la detección, identificación y asistencia y protección de las víctimas. Entonces pienso que eso, en resumidas cuentas, les habla de los resultados de este diagnóstico, y solamente recalcar, pues, que todas las personas de a pie, la academia, los medios de comunicación, el sector privado, gobierno, en fin, sociedad civil organizada, por supuesto, tienen un rol que es estratégico para poder avanzar, porque ya vimos que un solo actor intentando resolver esta problemática no ha dado resultados. Gracias. A ver, sí, retomo algunas de las cosas que menciona Patti, pero me gustaría empezar por el otro sentido. Creo que necesitamos regresar a básicos 1 y entender que no todo es trata de personas, entender que el trabajo infantil no es trata de personas, es trabajo infantil, y que dentro del trabajo infantil se desglosa una cosa que desde el marco jurídico se llama peores formas de trabajo infantil, en donde está integrada la trata de personas. Entender que el trabajo forzoso en sí existe sin trata y con trata. Entender que la explotación laboral no es trata, pero que hay trata con fines de explotación laboral porque los legisladores del 2012 así lo decidieron establecer. No es porque haya una distinción real y clara que podamos hacer. Y eso nos lleva a replantearnos estrategias diversas. Es importante entender que la trata de personas con fines de trabajo forzoso no afecta igual a todas las personas. Aunque los escenarios parezcan similares, es más, iguales,
la afectación y el transitar por esta circunstancia, las personas lo viven completamente distinto. Y lo que mencionabas con respecto a los análisis, interseccionalidad dentro de la complejidad que conlleva son esenciales. ¿Por qué? Porque no nada más hablamos de mujeres jóvenes que lo enfrentan distinto a una mujer adulta o a una mujer en estado de plenitud. Hablamos de mujeres jóvenes migrantes, mujeres indígenas, mujeres solicitantes de asilo, mujeres refugiadas, me explico, o sea, hay una variedad sin fin de supuestos. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer para realmente algún día tener un impacto positivo en estos temas es empezar a quebrantar, romper y despedazar los estereotipos de género que nos están segmentando en tú eres víctima de trata solo por estar en una situación de mendicidad, de explotación sexual o en el servicio doméstico. Hay una variedad impresionante allá afuera que no estamos observando. 2, las alianzas multisector son esenciales, pero no nada más con el hecho de prevenir, porque también tenemos una deficiencia en ese aspecto. La prevención en estos temas se entiende como hacer 2 campañas y la prevención va mucho más allá y va desde establecer datos y establecer información concreta que nos permita realmente desarticular desde lo comunitario, desde cómo se permean estas circunstancias, no desde lo nacional y lo global. 2, las alianzas multisector son esenciales para proteger a las personas para caer en una situación de riesgo, en donde los sectores principalmente privados tienen un rol esencial. Son las personas ofertantes de muchas de estas ofertas laborales que a veces sin la intención de perjudicar a alguien están fomentando prácticas que van entrenando a la población a que estas violaciones y a que estos abusos cada vez se hagan mucho más profundos y llega el momento en que estas personas no puedan ya identificarlo. Entonces, es importante considerar que las alianzas son esenciales para reintegrar a las personas que han sufrido esto. Como sociedad, más allá de estar cuestionándonos qué es la trata y no, tenemos un rol esencial para que estas personas que ya lo sufrieron puedan regresar a la sociedad y se puedan reintegrar, podamos ser amables, podamos ser empáticas con ellas. Es esencial y necesario. Partimos todas las personas humanas del desarrollo dentro del trabajo. Entonces, si no tenemos esa empatía, es muy fácil que los riesgos de una revictimización, es decir, de una retrata, surjan. Entonces, creo que es también muy importante analizar y reflexionar sobre el consumo voraz de bienes y servicios que tenemos. O sea, cada vez, y nos podemos meter ahí a temas como pues los sistemas económicos y los modelos, pero no va hacia allá, va hacia realmente cuestionarnos qué pasa atrás para que yo pueda tener un bien o un servicio tan económico o a bajo costo. ¿Qué sucede con la persona que lo provee? ¿Cuáles son sus realidades que nosotros a veces pensamos que si no las vemos no existen, pero ahí están? Entonces, creo que eso es un elemento esencial. Desde Dignificando el Trabajo, nosotros manejamos mucho el hashtag de no todo es trata, porque creemos que tenemos que cerrar ese paraguas y realmente focalizar hacia dónde está la trata, pero una vez que se identifique la trata de personas, se tiene que establecer e implementar todo el peso de la ley hacia las personas que lo están realizando, porque no es menor el daño que provocan. Pero eso no es justificante para criminalizar la pobreza, la exclusión o simplemente lograr una base o un récord estadístico que le solicitan. Hacia allá no va la tendencia, tiene que ir hacia el otro lado. Tenemos que realmente estructurar y entender para no repetir, para que las personas que se encuentren en escenarios de riesgos similares no caigan, no para que una vez que caigan les rescatemos. Eso no está funcionando. Entonces, ¿qué sucede a la par? Que tenemos que humanizar la cultura laboral. Somos personas, todos los que nos dedicamos a alguna actividad laboral, y cada vez caemos más y escuchamos más y con mayor frecuencia cuán entregados como trabajadores debemos de ser a un espacio en el que nos contratan, pero no hay una reciprocidad en muchos de los casos. En muchos de los casos estamos normalizando una cultura laboral violenta. Y entonces después nos cuestionamos por qué no se dio cuenta que iba a una situación de trata. Pues porque no es fácil para las personas observarlo y poder repelerlo. Es complejo, es difícil, fractura muchas de las construcciones y estructuras sociales, emocionales de estas personas. Entonces, retomo lo que acaba de mencionar Patti sobre la coordinación interinstitucional e institucional, pero no se preocupen, no nada más es en Puebla.
es un conflicto que está sucediendo en todo el país porque tenemos un marco jurídico deficiente, porque tenemos un marco jurídico que establece que trata de personas es todo lo que usted piense, se imagine y más, y que realmente necesita ser acotado y llevarnos a todos de la mano para que realmente podamos desarticular los grupos delictivos, las bandas que se dedican a forzar personas. Puebla tiene un grave problema con personas con discapacidad que han sido sometidas a la trata de personas en México y otros países. Y es algo que se ha invisibilizado por décadas. ¿Por qué? Porque ahorita la mayoría de la gente por 10 años en este país ha dicho el problema es Tlaxcala. Sí, para unas cosas, pero hay otras modalidades que se tienen que observar, que tenemos que analizar y que eventualmente tenemos que desarticular porque hay gente que está sufriendo, pero no nada más eso, se está permeando e incrementando el riesgo para otras personas. Entonces, hay mucho por hacer todavía, pero creo que socialmente, más allá de creernos Wonder Woman o Superman, tenemos un rol protagónico en acoger y responsabilizarnos de poder realmente disminuir el riesgo para muchas personas, muchas. Entonces, creo que yo lo dejaría ahí, en reflexionar a este sentido. Muy, muy importante, por supuesto. Pues tenemos definitivamente frente a nosotros el reto, pero también verlo como una oportunidad de poder continuar con esta conversación que de entrada veíamos ya compleja, y con sus aportaciones pues nos queda clarísimo que sí, por una parte es un reto la comprensión, pero también que tenemos frente a nosotras oportunidades, como bien dicen, de romper con esquemas, con el romper estereotipos desde el momento o desde la mirada que ponemos, la forma en que miramos, la forma en la que creamos pues todos estos diagnósticos, el esfuerzo que hacemos también para comprender la complejidad que, como bien decían, en los últimos años, pues quizá ha sido más evidente, pero eso no significa que no fuera una situación o una problemática compleja de por sí, ¿no? Sino que solamente por las condiciones, el contexto en el que nos ha tocado vivir en los últimos 2 años ya, pues quizá han sido más evidente una serie de cuestiones y que habría que aprovechar justamente esta circunstancia para en adelante pues continuar con esta mirada también compleja sobre un problema que de suyo es complejo. Pues antes de despedirnos me gustaría hacerles un par de preguntas que nos hacen llegar. Una de ellas es saber si la explotación sexual o si ustedes consideran que la explotación sexual es más grave que la explotación laboral. Entendemos, por supuesto, son cuestiones que insistíamos al principio, pues al hablar de trata de personas, pues también de pronto nos generan este tipo de confusiones a las personas en general. Entonces, esa es una pregunta que nos hacen. Y la otra pregunta también es saber si creen que la explotación laboral puede ser oculta o confundida con el trabajo del hogar o de cuidados no remunerados. Son un par de preguntas que nos hacen llegar. No sé cuál de las dos quisiera dar alguna respuesta. Si quieren, empiezo. No hay una gravedad mayor entre una trata y la otra trata. Es muy difícil poder tasar un daño. Lo que sucede es que dentro de la propia construcción social que tenemos en este país se ha dado mucho más valor hacia unas cosas que hacia otras. Se ha dado mucho más peso hacia unas cosas que hacia otras. Y eso quiere decir en que hemos tenido y recibido más información sobre la gravedad de la trata con fines sexuales que sobre la trata con fines laborales. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de la trata con fines de trabajo forzoso, cuando empezamos a hablar de las condiciones, luego surge el comparativo y luego surge la justificación. Y entonces empezamos a minimizar el propio dicho de la persona. Y entonces empieza él, pues es que no aguanta, pues es que yo trabajo más horas, pero es que si yo me quejara, pero entonces, y creo que no parte de ahí, parte de que hay una persona que está sufriendo consecuencias para algo que no consintió, independientemente de que sea sexual o laboral. Y tendríamos que partir de que más allá del daño causado por la acción, tendríamos que estar pensando en todo el trabajo que va a tener que realizar esa persona para reconstruirse después del hecho.
Y eso es lo que nos permite no tasar una como más grave que la otra. Hay un impacto completamente distinto y nada más voy a dejar un comentario sobre eso. Si hay una afectación sexual, el trabajo que se desarrolla es muy distinto a si hay una afectación laboral. ¿Ok? Es completamente distinto. ¿Por qué? Porque si bien en uno necesito ayudar a la persona a reconstruirse más allá del hecho de violencia, en el otro necesito ayudar a la persona a reconstruirse más allá del hecho de violencia, pero a confiar en un ambiente laboral hostil para poder reintegrarse. Los escenarios son distintos. Y entonces, yo que he proveído de atención a víctimas, si me lo preguntan, el daño que sufren es igual. Sin embargo, estamos menos preparados socialmente para acoger a una persona que ha enfrentado una trata con fines de trabajo forzoso que una trata con fines sexuales. Entonces, creo que ahí estamos todavía en una dimensión completamente distinta, ni siquiera paralelas. Y en términos de la segunda pregunta, que si la explotación laboral podría ser identificada más en el trabajo del hogar, me parece, o era un poco así la pregunta, ¿no? Si me la puedes repetir, o si Patti puede responder sobre esa, adelante. Igual me sirve que la repitas, Tonali, si se puede. Claro. ¿Creen que la explotación laboral puede ser oculta o confundida con el trabajo del hogar o de cuidados no remunerados? Híjole, fíjate que en ese tema se meten de lleno muchas cuestiones igualmente culturales, justamente que justifican, por ejemplo, que las mujeres tengan una sobrecarga en ese sentido. O sea, si se puede dar esa situación, sí, pero creo que justamente al darse en un ámbito privado, en una cuestión que puede o no reconocerse como trabajo, en primer lugar, y que tiene toda esta carga cultural alrededor, este estereotipo, esta demanda de este sacrificio de las mujeres, de esta responsabilidad del hogar que se dice que tenemos por ser mujeres, pienso que justamente ahí hay muchas intersecciones posibles. O sea, vuelvo a esto que les comentaba, que necesitamos conocer el caso específico para saber si se configura el delito y no decir todo lo que sucede como si fuera una fórmula, ¿no? Porque hay tantos matices que va a ser difícil saber cuál es la situación en realidad que se está dando. Y no solamente compartir que totalmente de acuerdo con la respuesta que da Mon hacia la primera pregunta. Creo que es muy, muy delicado. De hecho, cuando hablamos de derechos humanos, ni siquiera podemos priorizar los derechos. Si hay una vulneración en uno, se vulneran todos. Entonces, pensar que hay una gravedad mayor por hablar de un tipo distinto, de una modalidad distinta, tendríamos que estar colocando valor en las afectaciones y valor en, digamos, una vulneración mayor por estas situaciones, cuando sabemos que el impacto pues va a variar de persona a persona. Tal vez si una persona tiene redes de apoyo más fuertes, ese impacto puede ser menor que si una persona no tiene estas redes. Es decir, hay muchos factores que pueden jugar como protectores o perjudicar, pero eso no depende del tipo de la trata. Entonces, creo que es muy importante entender justamente que cuando hablamos de trata con fines de trabajos forzados, estamos hablando de trata de personas, en primer lugar. O sea, no es que te tratan mal en la chamba. Y en ese sentido, tal vez colocar acá, que no lo dije en el segmento anterior,
que tal vez uno de los pendientes más grandes, obviamente, como lo compartió Mon, es humanizar la cultura laboral, pero también echar a andar todo ese andamiaje que existe para tener trabajo digno. Con un contexto en el que el trabajo digno sea la norma, va a ser primero mucho más fácil detectar situaciones de trata, porque disminuyes grandemente la confusión que pueda haber entre las mismas o los mismos trabajadores, porque no tienes una situación de trabajo informal como la que tenemos ahorita. Entonces, si hablamos de soluciones sistémicas, sería trabajar porque justamente el trabajo digno sea la norma que nos rige a Mon, a ti, Tonali, a Luis Leopoldo, a mí misma. Eso es lo que deberíamos también de activar. Pues muchísimas gracias por sus comentarios, por sus aportaciones. Definitivamente se nos quedan algunas cosas digamos, pendientes todavía por abordar, pero me ha parecido algo muy, muy interesante, algo muy necesario también de abordar, y esperemos que de hoy en adelante podamos tener también oportunidad de volver a coincidir y seguir platicando sobre este tema, también porque una de las finalidades justamente del Consejo Ciudadano es poder proporcionar información para poder comprender de manera amplia fenómenos tan complejos. Adelante, Mónica. Perdón, Tonali, me están diciendo aquí en la organización que hay una persona que hizo una pregunta sobre la retención de unos documentos en un lugar de trabajo. Entonces, si yo pudiera nada más responder que si se pueden poner en contacto con esta persona, se los agradecería mucho. Y a la persona que nos está escuchando o viendo, mencionarle que necesitaría entender un poco más la retención de documentos, porque la retención de documentos en cualquier espacio no es legal. Entonces, habríamos que ahí entender un poco más del contexto que nos está planteando, y tal vez lo interesante o lo viable aquí sería que se pudiese acercar al consejo si usted se encuentra en el estado de Puebla, porque creo que sería la instancia que le podría ayudar en este momento. Perdón, Tonali. Claro, pues ponemos, por supuesto, a disposición justamente de todas las personas por cualquier duda u orientación que requieran la línea ciudadana, que es 222-3099-099 del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. También pueden contactarnos a través de la página web Consejo Ciudadano Puebla todojunto.org. También ahí pueden encontrar en el menú la opción de contacto, y ahí pueden también enviar un correo electrónico. Ahí también pueden encontrar los datos para la línea telefónica. Una vez más, es 222-3099-099, y con mucho gusto recibimos la duda que tenga y le podemos dar orientación y o canalizarla a la instancia o con alguna asociación aliada para su duda. Sí, ya veo que está también en el comentario del Facebook. Pues agradecerles una vez más su presencia, sus aportaciones, muy interesante, absolutamente necesario hablar y seguir hablando de estos temas para tener claridad y poder también tener a partir de ello pues también un camino más claro de cómo desde todos los sectores podemos aportar, como bien señalan, para la prevención entendida de esta manera amplia, y también pues para ir generando cada vez mejores políticas públicas cada vez más eficientes, porque un contexto tan complejo evidentemente requiere diagnósticos, requiere una mirada compleja que a su vez pueda resultar en el diseño, la aplicación de políticas públicas para la prevención, la atención. Por supuesto, también es importante la sanción, y con ello finalmente poder hablar de la erradicación de la trata de personas en cualquier finalidad para la cual suceda,
y pues invitarles nuevamente a estar al pendiente justamente del trabajo que realizan nuestras invitadas. Entonces, si quisieran dar también alguna información sobre dónde pueden las personas seguir su trabajo, por favor. Por parte de Dignificando, la página es www.dignificando.org y nuestras redes sociales igual, @dignificando.mx. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Un gusto compartir contigo, Patti. Muchas gracias por todas las atenciones, Tonali y el equipo del Consejo. Y pues yo nada más concluiría mi intervención con: no todo es trata. Muchas gracias, Tonali. Bueno, yo les paso el dato del sitio web de la Organización Internacional para las Migraciones. Es mexico.iom.int, y también pueden visitar el sitio de Fundación Avina, que es avina.net. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y pues ya para despedir este webinar, pues invitar a todas las personas que nos acompañaron a seguir al pendiente de los eventos y también del trabajo a través de los distintos proyectos y programas que tenemos en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Pueden seguir a través de las redes sociales y pues repetirles la página web consejociudadanopuebla.org y la línea 222-3099-099, donde podemos brindarles orientación o resolver cualquier duda que tengan. Y pues agradecerles nuevamente y seguiremos en contacto, esperemos. Muchas gracias, muy buenas noches ya. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.